Saquen sus Biblias, por favor. Les voy a dar los versículos de una vez para que los puedan ir buscando. Es Eclesiastés 11, versículo 10. Ese lo estuvimos tocando el domingo. Génesis 4, verso 3 al 8. Hebreos 11, verso 4. Eclesiastés 7, versículo 9. Y Efesios 4, 26 y 27. Lo repito. Eclesiastés 11, 10. Génesis 4, capítulo 3, Génesis 4, versículo 3 al 8. Hebreos 11, 4. Eclesiastés 7, versículo 9. Y Efesios 4, 26 y 27. Y vamos a iniciar ahí en Eclesiastés 11, 10, la primera parte. Sí, y ahorita lo buscamos mientras lo van buscando. Yo quiero hablar en esta noche acerca de un tema que cada día vemos con más frecuencia y vemos con cada vez se ha ido empeorando. Y este es el área del enojo. ¿Sí? ¿Cuántos hemos visto que como sociedad, en este sentido, como sociedad, cada vez se ha magnificado impresionantemente? Ahorita ya ves que en las redes sociales ya ven que se bajan, se pelean entre mujer y mujer, que entre los hombres, que esto, que los jóvenes, que los niños, y vemos ahora sí que sobre todo el enojo, y vemos y todo eso. ¿Sí? Y de verdad que a mí me ha llamado la atención porque es un área donde nos escondemos y decimos, es que soy así. ¿Sí? Es que yo tengo ese carácter. Y es que. Y yo el domingo estaba hablando, si tú no escuchaste la plática, hablé acerca de consejos para la juventud. Y uno de esos que yo les di a los jóvenes, tanto a los adolescentes, fue el enojo. ¿Sí? Y yo en esta noche, yo voy a tocar acerca de esa área porque creo que es importante donde cada uno de nosotros conozcamos qué dice la palabra acerca de este tema. ¿Sí? Y en Eclesiastés 11, versículo 10 dice, quita pues de tu corazón, ¿qué? El enojo. ¿Sí? Quita pues de tu corazón el enojo. ¿Cuántos de ustedes han dicho esto? Pero es que me hizo. ¿Alguien? Yo lo he dicho, ¿eh? ¿Sí? Pero es que y quieres salir esa ira y está la ira y está el enojo y quieres salir eso porque realmente te hicieron algo. O tú pensaste que te hicieron algo. ¿Sí? Y yo creo que todos nosotros hemos caído o caemos en este párrafo. ¿Sí? Porque la realidad, cada uno de nosotros en cierta área que llega y en un momento donde ¡fum! Se te sube. ¿Qué haces con eso? ¿Sí? A ver, papás, como papás les enseñamos a los hijos que no se enojen. ¿Sí o no? Tú si eres papá y le enseñas a tus hijos eso, levanta tu mano. A ver, quiero verte. ¿Ok? ¿Y cómo estás tú en esa área? A veces le decimos, es que no respondas así. Y tú respondes de la misma manera y haz de cuenta que es la misma imagen de su padre o de su madre. ¿Cómo estás tú? Sí. ¿Y sabes por qué toco esto? Si queremos que el joven, el adolescente cambie, nosotros tenemos que dar el primer paso como padres, como adultos. ¿Sí? Porque dice, quita pues de tu corazón el enojo. ¿Sí? Génesis 4,
Verso 3, acompáñenme, por favor. Y dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahvé. Todos conocemos esta historia de Caín y Abel. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahvé con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró, ¿qué? Con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Y qué dice ahí? Y se ensañó, ¿sí? Se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿A cuántos de ustedes se han enojado y ha decaído tu semblante y muchas veces hemos hecho locuras? ¿Alguien? ¿Sí? Y que después dices, ¿y por qué dije eso? ¿Por qué hablé eso? ¿Por qué? Porque no trataste con tu corazón. ¿Sí? Y dice ahí, seguimos leyendo. Dice, entonces Yahvé dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué has decaído? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hiciereis, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín ¿a qué? A su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué dice? Y lo mató. Sí. Cometió una locura. ¿Por qué? Porque no arregló su corazón. Porque no, él agarró ensaño, como dice la Biblia. Porque su ofrenda no fue grata. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes les ha pasado con sus hijos que dicen, pero es que mi hermano esto, me hizo esto? ¿Cuántos? Y ahora yo te voy a decir algo. ¿Cuántas veces no pasa en las familias con adultos donde los hermanos están peleados con los hermanos por cualquier situación? Sí. ¿Qué es que me hizo? Es que me hizo una cara, es que no me saludó, es que esto, miró mal a mis hijos. Y puedes poner el argumento que tú seas, el que quieras, y guardas algo en tu corazón, una semillita. ¿Y qué pasa? Le damos apertura al enemigo para que pueda destruirnos. Sí. Y yo te quiero hacer esta pregunta en esta noche a ti, papá, y a ti, joven. ¿Qué hay en tu corazón? Y miren, esto puede ser en el matrimonio, esto puede ser joven hacia tus padres o hacia otras personas. Sí. Esto puede ser señora, señorita, hacia tu marido o hacia otra persona, hacia un familiar. Sí. Porque la realidad es que no guardaste tu corazón. Sí. Y el guardar nuestro corazón es de suma importancia. Repítelo conmigo, guardar mi corazón es de suma importancia. Sí. Y va a haber situaciones, va a haber cosas donde el enemigo va a querer entrar, donde tú tienes un supuesto derecho, donde tú tratas, ahora sí que tú dices, es que me hizo. Y le vas a dar lugar al diablo en tu corazón para pecar. Sí. Muchas veces yo me he encontrado con gente en esta situación y les he dicho, tienes que perdonar, ¿eh? Y me dicen,
Y a lo mejor no dicen nada, pero por dentro están con rabia y dicen, ¿pero por qué? Y no ha sido una, ni dos, ni tres, ni siempre. ¿Saben que cuando yo llegué a Cristo, lo primero que Dios trató conmigo fue acerca del perdón? ¿Sí? Y yo mientras no perdonaba, yo me sentía como un tapón. No porque estoy chaparro, sino me sentía como con una tapadera donde no podía crecer y nada más me estaba sumiendo. Y déjame decirte, es verdad, no podía dar ese paso porque yo estaba ensañado en mi corazón en que alguien me había dañado. Había abierto una puerta en mi corazón donde mi corazón no fue tratado, sea justo o injusto, da igual, sino yo permití en mí hacer raíces y yo decidí no perdonar. Y déjame decirte esto. ¿Saben que esto yo lo he visto por años? Y me ha tocado tratar estos temas con gente que ya está por morir. ¿Y sabes que traen algo en su corazón? Sí. Y les decimos, ¿tienes algo en tu corazón? Necesitas perdonar. ¿Sabes por qué? Porque como seres humanos agarramos las cosas muy rápido y nos las apropiamos y las guardamos en nuestro corazón. Sí. Cuando debería de ser como creyentes lo contrario. ¿Qué hizo Jesús? Él estando ahí en la cruz, fue molido a golpes, fue escupido, fue maltratado, fue blasfemado. ¿Y qué dijo? Dios, que caiga un trueno y zúmbate a todos. No, sino se volteó y les dijo, Dios, no se los tomes en cuenta. Sí. Porque a final de cuentas, ¿sabes qué? Él se dañaba en su corazón. Sí. Él estaba poniendo su mirada más allá, que era por la raza humana, era por ti y por mí. Sí. Él se voltea y no una vez, sino tres veces dice, Dios, si es posible, pasa esta copa delante de mí. Sí. Pero hágase ¿qué? Tu voluntad. Él tuvo que tratar en su corazón. Caín aquí pudo haber tratado en su corazón. Hubo tiempo donde él pudo haber tratado su corazón y hubiera cambiado esa locura que lo llevó a matar a su hermano. Porque es una locura. Y tú dices, pues qué difícil. ¿Cuántas veces no has visto pleitos increíbles por alguna tontería? Sí. Díganme si no es cierto y esto pasa. Las herencias. ¿Qué líos son? ¿Sí o no? En vez de ser una bendición, que ni siquiera es de ellos, se andan peleando por algo que ellos ni siquiera levantaron. Sí. Y lo que te den, lo que es bendición, suma.
Ah, no, pero ¿por qué? Pero es que yo me merezco, es que esto, el otro. ¿Sí? Acompáñenme a Hebreos 11:4, por favor. Hebreos 11:4 nos dice, y dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, y aún habla por ella. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Sí? Por lo cual él alcanzó testimonio. ¿Sí? De que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? ¿La voluntad de Dios o nuestra voluntad? ¿Sabes a Dios qué le agrada? ¿Le agrada más que tu enojo? ¿Sabes qué, Dios? Perdónalo. ¿Sabes qué, Dios? No se lo tomes en cuenta en vez de levantar el furor en ti. Y si tú eres enojón, cámbialo. ¿Sí? Miren, yo les voy a decir algo. Cuando yo era más joven, yo me acuerdo que a mí se me botaba, como dicen, ¿no? Y me acuerdo que yo tenía juntas y teníamos juntas en la congregación y yo quería, o sea, lo tomaba de mala manera. Sí. Y luego, ¿por qué? Y salía dentro de mí, ¿no? Y con el tiempo yo me fui dando cuenta que yo estaba mal. Sí. Y yo me acuerdo que antes de cada junta yo me iba al baño corriendo. Y sabes que me iba para orar. Oraba y yo le decía a Dios, dame sabiduría para hablar. Señor, dame inteligencia para escuchar. Y le decía a Dios, tapa mi boca para hablar. Sí. Y de verdad que era, y donde yo fui trabajando esto día a día, y empecé, y no fue una semana, 2 semanas, fueron años que me costó estar ahí, y ver por qué, y ver en esto, y no pensar nada más en lo que yo pienso o en lo que yo opino. Sí. Porque no se trata de mí, no se trata de ti. ¿Sí? Fíjense en Eclesiastés 7, verso 9. Este versículo a mí me encanta, ¿eh? Sí. Y dice, no te apresures en tu espíritu, ¿a qué? A enojarte. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el celo de los necios. ¿Ven qué punto te ponen, eh? Como necio, ¿eh? Sí. Dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Qué grueso, ¿no? Sí. Y fíjense, vamos a brincarle a Efesios 4:26. Dices, pero ¿qué pasa si me hacen? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué dice la Biblia? Pon una mejilla y luego la otra. Dices, pero, dice,
Efesios 4, 26 y 27. Dice, airaos. ¿Qué dice? Las siguientes. Pero no pequéis. ¿Sí? No quiere decir que en todo vas a estar de acuerdo. ¿Sí? No quiere decir que a lo mejor piensas diferente o te llega el enojo pero ¿qué haces después de que te llegó? Tú tienes una decisión, ¿eh? ¿Lo alimentas o lo desechas? Yo les voy a decir algo, ¿sí? Y no lo entendía cuando yo estaba en la escuela. ¿Sí? Teníamos un maestro que nos decían, hey, ustedes si quieren dedicarse al ministerio, necesitan tener piel de cocodrilo. ¿Sí? Y nosotros decíamos, ¿cómo que piel de cocodrilo? Decía que cuando lleguen los dardos, no penetren. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces quiere llegar el enemigo y causar que los dardos del enemigo entren al corazón, ¿eh? Sí. Y eso es en todos nosotros, ¿eh? Sin excepción. Si yo me pusiera a escuchar todo lo que hablan de mí, viviría agüitadísimo, ¿eh? Sí. Si yo me pusiera a escuchar y a obedecer las cosas que otros hablan de mí, viviría, pero no saldría de mi cuarto. Sí. Porque yo lo vi por muchos años. Sí. Cómo la gente hablaba acerca de mi suegro, de otros pastores. Y yo decía, wow. Y sin bases, que ni eran ciertas. Y yo veía cómo se les resbalaba. Y yo decía, ¿sí? Y eso es para ti, para mí, ¿eh? Y por eso para mí es importante este tema. Por eso yo desde el domingo yo quería hablar con ustedes, con los papás, porque realmente si nosotros no ponemos esto en práctica, nuestros hijos no van a poder verlo en práctica en nuestras vidas. Sí. Hay cosas que yo me he cometido el error. Me ha ganado el enojo. Y he tenido que ir delante de Dios y decir, ¿sabes qué, Dios? Perdóname. Sí. Porque la realidad es, yo siempre tengo algo en mi corazón y en mi mente. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría mi Padre en esta situación? ¿Y sabes qué he encontrado? Donde siempre me lleva a perdonar. No importando la ofensa, no importando, ¿sí? ¿Qué es lo que me ha ocasionado esa ira? Sí. Luego vamos a ver este tema y se los adelanto. Y tiene que ver con este tema lo que hablamos, ¿eh? Sí. Porque la realidad es que mucha gente piensan y se escudan, es que soy así, ¿eh? Quiero decirte algo, puedes cambiar, ¿eh? Sí. Cambia. Sí. Dices, pero es que así soy. Sí, yo también era así, ¿eh? También me criaron de esa manera.
Pero he tenido que aprender a decirle Dios y a poder decir, ¿sabes qué, Dios? No guardarlo en mi corazón, no archivarlo y cerrarlo con llave, porque déjame decirte algo, el único que se destruye eres tú. Y si dejas una ranurita en tu corazón, el diablo va a venir y va a agarrar brecha, ¿eh? Sí. Así es que yo te digo en esta noche, si tú tienes algo en tu corazón y tú tienes un problema con el enojo, con la ira, en este día, tú el día de hoy puedes tomar una decisión de cambiar. Sí. Y decirle, Dios, cambia mi vida. Cámbiame, Dios. Y dile, Dios, que cuando yo quiera reaccionar, Señor, que yo me dé cuenta, pon una alarma en mí. Y tú pienses qué haría Cristo en esa situación, en ese problema. Sí. Porque la realidad es que me gustaría decirte que nada más va a pasar algunas veces. Pero la realidad es que mientras vivamos en esta tierra, tengamos relación los unos con los otros, va a haber ocasión de tomar ofensa. Sí. Y escúchame bien. ¿Sabes quiénes son los que más llegan a ofendernos? Los que son cercanos a nosotros. Sí. Ten cuidado. Guarda tu corazón y no permitas que el enemigo agarre un área en tu vida, anide y te destruya. Porque lo único que va a hacer esto va a traer destrucción a tu vida. Sí. Airaos, mas no pequéis, ¿eh? Airaos, mas no pequéis. No se ponga el sol sobre tu enojo, ¿eh? No permitas irte a tu cama, ¿sí? Y te lleves algo en contra de alguien, ¿eh? Más vale perdonar. Más vale decirle, Dios, aquí está, te lo entrego, ¿eh? Y siempre ten en cuenta esto. Ahí no acaba ese versículo, ¿eh? No deis lugar al diablo. ¿Sí? No deis lugar al diablo. El diablo no necesita un zaguán, ¿eh? El diablo necesita una rendijita donde le deis lugar y se corre. Y se va haciendo una bola y bola y bola. ¿Sí? ¿Cuánto puede tardar y anidar? Sí. Yo me acuerdo que este maestro nos decía esto. Dice, muchas veces el enemigo no nos destruye luego, luego, ¿eh? Sí. Dice, el enemigo puede tardar años donde tengas mayor influencia y llega el momento donde brota. Sí. Donde afecte más.
Y tú dices, es que fue de la noche a la mañana. No, Lo vemos con Caín y Abel. No fue de la noche a la mañana, Sino él lo meditó. Él lo planeó. Y lo llevó. Sí. Y cometió una locura. Yo recuerdo un niño, porque era un niño. Y me acuerdo que estando platicando con él, le dije, estábamos en el tutelar y le dije, ¿por qué estás aquí? Y me dijo, por homicidio. Y yo me quedé, pero se veía un niño así, todo tierno, todo esto. Chiquitito, que no decías, ¿este qué? Y un día platicando con él, me dice, es que me cegó la locura, dice. Me cegó, tenía un enojo hacia alguien que me cegó. Sí. No permitas que esa locura crezca. Dice, airaos, mas no pequéis. Sí. Eclesiastés dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte. ¿Sí? No te apresures. ¿Sí? Cámbialo. Cámbialo. Y yo quiero orar por ustedes. ¿Sí? Yo creo que es un tema que a todo ser humano nos corresponde. ¿Sí? Y si tú tienes un problema con el enojo, yo no te voy a pedir que levantes tu mano. Yo te quiero decir a ti que es tu decisión y que tú ahorita tú le digas a Dios, Dios, cámbiame. Cierra tus ojos ahí. Y dile, Dios, dile, enséñame a ser tardo para la ira. Y enséñame a ser pronto para perdonar, Dios. Y si tú en esta noche te diste cuenta que traes algo en contra de alguien, perdónalo ahí. Suéltalo. Y dile, Dios, yo lo perdono en esta noche. Padre, tú conoces el corazón de cada uno de ellos, Dios. Señor, yo te pido, Dios, que tú los toques. Y Señor, que si hay alguien batallando con esta área, no lo dejes tranquilo, Padre. Tócalos, Dios. Yo te lo pido, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.